son muy graves y vamos realmente hacia un caos. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Tuve la idea de encender una vela como para que esto ilumine un poco el pensamiento de lo que queremos hacer. Colombiano. ¿Qué es esto que me trae? Justamente con todo esto que estábamos hablando. Wow. Los cuadernos de Ana. Ni más ni menos. Ni más ni menos que los cuadernos de Ana, la protagonista de la novela. Estos cuadernos escritos en la selva, en papeles de lo que fuera, con el miedo de que se los rompan, y al mismo tiempo, cada vez que tenían que trasladarse de campamento, se escondían alguna de estas hojas porque no podían llevar todo, como para que la memoria no se perdiera. Y ahí viene uno de los temas que justamente yo lo creo como central en esta situación. No podemos perder la memoria, porque la memoria es la que nos va a ayudar a entender el pasado y a poder seguir en el futuro. El primer cuaderno de Ana. Vamos a ver qué dice el primer cuaderno de Ana. Estas dos mujeres estuvieron secuestradas 6 años, desde el año 2002 al año 2008. 6 años de su vida, privadas de su libertad, en un medio totalmente hostil. Mayo del 2002. ¿Qué hago yo aquí? Dios mío, no puedo creer que estemos secuestradas. Han pasado varios días en los que no pude ni siquiera pensar con claridad en lo que había sucedido. Estamos en medio de la selva espesa y húmeda que parece tragarnos en cualquier momento. Y he pedido a los guardias un lápiz y un trozo de papel. Me parece que voy a morir si no escribo. Para mí es como tomar agua. Es poder sentir que no estoy muerta, aunque todavía no lo sé. ¿Qué te parece, Silvia? Y el poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra, de lo que transmite, de la historia que cuenta, de quedar de alguna manera, porque bueno, todos algún día nos vamos a ir y van a quedar las palabras que dijimos o que escribimos o que pensamos, ¿no? Y en el caso de estas mujeres pensaba cómo la palabra y la escritura las rescató del horror y pudieron expresar el horror que vivieron, el dolor, las tristezas, la pasión, el amor, y realmente la palabra como un sentido maravilloso, ¿no? Dando un sentido. Estamos hablando con Silvia Sájarov, una amiga licenciada y psicoanalista, que a mí me pareció muy importante que estuviera acompañándome, porque su visión como mujer y como alguien pensadora de los fenómenos psicológicos me parecía sumamente importante. Y allí lo tenemos a Mario también, que después, como él está apasionado por grabar, pero después va a venir a charlar un poquito con nosotros acá. A mí me gustaría decir que hace muchos años que Leo y Elena somos amigas, hace muchísimos años, y que la verdad que con la atrapada llegó al hueso, como dice el dicho, ¿no? Realmente la recuerdo desde aquellas épocas en que estaban sus historias personales que he escrito para mis hijos, y me emociono al decirlo. Y realmente esta lectura ha sido conmocionante para mí, breve y conmocionante, ¿no? Porque no podía despegarme, no podía dejar de estar ahí, en esa selva, con esos ruidos, con esos aromas, con esas visiones, sintiendo, me parecía, lo que sentían esas mujeres, ¿no? Exactamente. Hay algo en lo que yo fui señalando como ideas, como para hablar de este tema. Justamente lo que vos habías dicho recién, este instinto vital, y el amor en sentido universal, el amor en sentido de vida, como una necesidad y una cualidad al cual aferrarse en este momento. Y algo muy importante también, la palabra. Sí.
Estas mujeres estuvieron sostenidas por un delicado cordón de plata que las mantuvo unidos a la vida, que es la radio. Les permitían escuchar a la noche, casi a la madrugada, un programa de radio que se transmite actualmente, que se llama La Voz de los Secuestrados. Y que yo les contaba un día, hablando con Valeria, la esposa de mi hijo Pablo, que me dio una mano muy grande en pensar todo esto. Un día yo haciendo zapping, un sábado a la noche, haciendo zapping en televisión, pongo un canal de radio y escucho, lo cuento y realmente escucho La Voz de los Secuestrados, y es el mismo programa que se sigue emitiendo, que es un programa que hace las Fuerzas Armadas, para que todos los familiares de los secuestrados hablen y les manden mensajes. No se pueden imaginar. Yo acá lo pongo en el libro porque yo ya casi había terminado de escribir el libro y a mí me parecía que esto era pasado, que esto era algo que había sucedido y que en este momento hablaba una mamá que tenía a su hijo secuestrado del año 1990, en el 2015, y ella le decía: hijo, no desesperes, te vamos a rescatar, estamos haciendo todo lo posible. Entonces, este delicado cordón de plata que habían hecho una antena casera con una esponjita de acero de limpiar para poder captar la onda, las mantuvo también con vida. La palabra, ¿no? La voz y la palabra, que es la que dice: no desesperes, hay alguien, hay algo que te está Entonces, esperando. Silvia, me parece que justo diste con lo que yo había marcado, ¿no?, como importante en la vida de estas personas. Vamos a ver qué dice el segundo cuaderno de Ana. Yo he puesto solamente unas palabritas como para que no sea demasiado. Me emociona tocar esto, en papel de diario, y que ha estado tirado por todos los lugares. Esto ya es de enero del 2003 y dice: hoy estamos sueltas. Nos permitieron salir de la maldita jaula durante el día. Me pareció maravilloso poder estirar mis piernas en un espacio abierto y pisar el barro. Se lo quiero sentir, la tierra bajo mis pies. Janet, yo acá he usado nombres ficticios para no quedarme pegada tanto a la realidad de la situación. Janet es la colombiana francesa. Se está entrenando en un gimnasio improvisado que le permitieron construir al lado de la jaula. Quiere que nos fuguemos, no vamos a poder sobrevivir. Tengo miedo, la selva oscura nos traga. Ellas tuvieron 3 intentos de fuga, los cuales fueron todos fallidos por la situación del lugar, por el cansancio, por no saber muy bien en la selva cómo orientarse. Entonces Ana decide no hacer esto más. Ella apuesta a tratar de sobrevivir de otra manera. No sé qué pensás vos, Silvia, también sí, Mario, si querés agregarnos también algo sobre esto. ¿Sí? O enseguida. Sí, yo pensaba como también a la palabra según el deseo, ¿no? El deseo que es como motor de la vida, esto del proyecto, las ganas, como lo podemos decir todos los días. Y el deseo de estas mujeres, que por momentos es y siempre parece ser la libertad, ¿no? Volver a su lugar, aunque después, bueno, con el tiempo esto de volver también es no saber a dónde y cómo, ¿no? Después de tantos años. Pero el deseo como deseo de todo lo que aparece en el libro, el deseo de la fuga, el deseo de amar, el deseo de pisar la tierra, de mojarse, de ensuciarse, de caminar, de escuchar, todos estos deseos, ¿no?, que son como mínimos, porque en realidad en ese cautiverio es como que no queda demasiada posibilidad de desear demasiadas cosas más grandes, quiero decir. Pero bueno, como la vida humana se reduce tantas veces como en estos casos, y a pesar de que se reduce, el ser humano sigue deseando, ¿no?, sigue queriendo, es lo que mantiene vivo. Hay algo que a mí me conmovió, y es que las cosas mínimas que nosotros hacemos todos los días, pisar el barro, mirarnos en un espejo, pasarnos un peine, para ella se transformó en una cosa sumamente importante. Lo cotidiano cobró una importancia que se revela, digamos, a partir de cuando uno toma conciencia de eso y lo lee, porque hasta ese momento uno decía, bueno, no saben si van a morir, no saben cómo escapar, pero simplemente el hecho
de poder tener papel higiénico en algún momento o de pasarse un peine. Hay acá en uno de los textos cuando Ana dice, he guardado un pedacito de espejo roto para mirarme, me veo fragmentada la cara y me veo y no me conozco, porque esa cara avejentada y esa cara como distorsionada por el espejo me muestra otra imagen, pero me permite como sentir que todavía soy una mujer y me pongo una flor en el cabello para sentir que todavía puedo estar lucir bien, ¿no? Puedo lucirme. Hay algo acá que también a mí me emociona mucho, que es que uno de los días que está escuchando Ana en enero del 2004 la radio, escucha la voz de su madre, que generalmente la madre ha tenido en esta situación, la madre de Ana, ha tenido una participación muy como escondida. La que ha tomado notoriedad es la madre de Janet, que es una persona casada con un diplomático, acostumbrada a integrar ONG y empresas. Entonces la voz de la madre de Ana, totalmente una mujer de pueblo, digamos, que dice, me parece escuchar la voz de mi madre y me incorporo en la hamaca. Sí, es ella diciendo la canción que me cantaba de niña para que me durmiera. Dormite mi nengre bonito, cara de merengue, dientes de bambito. Que esta es una canción caribeña en realidad, ¿no? De Rubén Darío, casi escrita en los vocablos caribeños, ¿no? Entonces escuchar la voz de su madre para ella tiene también una relevancia muy importante, no solo todo lo que le decían a los secuestrados en general. Y en uno de estos textos, como dije recién, que habla lo del espejo, dice algo muy interesante, que yo lo pongo acá en el libro porque a mí me parece fundamental esto. Esto es un texto sacado de una antropóloga y escritora que se llama Clarissa Pinkola Estés, que escribe un libro que le llevó 30 años de su vida escribir este libro, porque hace toda una investigación sobre la mujer en las distintas comunidades, en las comunidades americanas, en las comunidades europeas, asiáticas. El libro se llama Mujeres que corren con los lobos. Y además ella estudia lo que es la manada de lobos. Entonces dice, soy una guardiana de antiguas historias, porque para la mujer salvaje el cuento es la medicina que fortalece y endereza al individuo y a la comunidad. Despojémonos de todos los mantos que nos han dado, así podremos cubrirnos con el poderoso manto del instinto y la sabiduría. A mí esto me parece muy importante y yo creo que muchas de las mujeres ahora del siglo XXI, sobre todo las mujeres jóvenes, debieran poder volver a ese instinto vital y ese instinto salvaje que les permite volver a sentir como una mujer, ¿no? Desde los ovarios, desde esta cosa del instinto. Y ella dice, me he vuelto una mujer salvaje que reconoce los sonidos y los olores de la selva como una condición de la especie. La selva, el agua del río, despierta mi sexualidad adormecida y me siento viva a pesar de todo. Alguien me mira mientras me baño y eso me hace feliz. Me perfumo el cuerpo con azares de lima antes de encontrarme con él. Acá es cuando aparece esta sensación de volver a recobrar la sexualidad y el amor. Y la feminidad. Y la feminidad, ¿no? Sí. Ellas esperaban la hora del atardecer para poder bañarse en el río que era como un acto de suprema libertad, porque mientras estaban ahí en el agua, es como que estaban otra vez libres. A pesar de que muchas veces les habían mostrado unas gigantescas víboras de agua como para atemorizarlas y decirles no se les ocurra ir nadando, escaparse por el río porque esto es muy peligroso. Pero además ligado con esto, Elena, el hecho de que tenían que pedir permiso y autorización para poder estar con un hombre, ¿no? Porque tenían que pedir autorización, digamos, con todo lo, digamos, cualquier mujer que esté acá presente pensará o se podrá poner en ese lugar.
todo el vejamen que puede significar para una mujer tener que atravesar una situación de ese tipo para poder estar con un hombre, digamos, y seguramente la incomprensión, la burla, la pesadumbre que deben haber vivido por tener que haber atravesado por esas instancias, ¿no? Y sin embargo, bueno, nacen sentimientos. Claro, ¿no? Lo hicieron. En realidad esa era una condición que tiene la estructura guerrillera, donde tienen que reportar a sus jefes cuando se plantea una relación de esta naturaleza. Y además tienen prohibido engendrar un hijo, o sea que acá se transgrede esta norma. Doblemente. Por un lado, la mujer tiene que atravesar eso que vos estás diciendo, que es ponerse en esa situación de tan fea, ¿no? De tener que hablar de su intimidad y de pedir algo. Y además, por otro lado, este guerrillero no se sabe qué pasó con él, es decir, se supone que se les hace un consejo de guerra y que lo matan. Lo matan, claro. Porque la mujer en sí lo que tiene es una importancia como canje de rehén, no en sí como persona. Entonces, afectada por esta situación, esa mujer ya no es tan canjeable. Así que le perjudica, digamos, a la estructura de la guerrilla. Fíjense cuántas cosas se juegan ahí, cuántas situaciones de tremendísima violencia, de una violencia psicológica, además de la física. Tanto para la mujer como para los hombres que tienen que atravesar eso, porque en realidad, más allá de que pudiesen tener, bueno, en un momento dice el libro, dicen que también los hombres están capturados, en realidad es una captura porque ellos también tienen que padecer. Bueno, a partir de una decisión personal, de una cuestión que tiene que ver con una ideología, con una forma de ver la vida y de defender sus derechos como ellos lo ven, pero en realidad también están todos capturados allí en la selva. No hay libertad de acción, digamos. Los que tenían libertad de acción son los que podían tomar un avión y ir y volver, pero el resto estaba allí y algunos ni sabían cómo llegaban. A muchos los capturaban, entre comillas, con la panacea, la idea de una panacea, que bueno, que iban a hacer la gran revolución, que esto era maravilloso, etcétera, etcétera, y en realidad se encontraban en medio de una jungla donde no sabían demasiado bien qué era la vida. Además se captura a edades muy tempranas y gente campesina, muchachos de 13, 14, 15 años que no tienen posibilidades de trabajo, de ir a la escuela, entonces les ofrecen, mediante la ideología de la liberación, digamos, un lugar al cual pertenecer y donde pueden sentir que pueden hacer algo que en realidad no pueden hacer nada, porque es nada más que obedecer órdenes, como vos decís, y estar sometidos a una situación también ellos de maltrato. Y muchas veces, lo cuentan acá, a veces se rezaba el rosario, que se escuchaba en la radio, y por ahí ella se daba vuelta y veía a los guerrilleros arrodillados rezando también con ellas, ¿no? Era una cosa muy fuerte ese contraste, porque de pronto tenían orden de matarlas si las veían huir. Pero también, por otro lado, ellos se hincaban a rezar porque no sabían muy bien a dónde iba su vida con toda esta historia, ¿no? Entonces hay todo un entremezclado de atrapados y de situaciones donde el hombre realmente no puede nunca crecer como hombre y sentirse bien. Vamos a ver qué dice el último cuaderno de Ana, para no estirarnos demasiado. Ya estamos en fecha por diciembre del 2006, ya han pasado unos cuantos años. Ha nacido el hijo de Ana. José. Ha nacido, lo ha tenido ella muy poco tiempo consigo porque no lo ha podido amamantar bien, y el chiquito ha nacido en condiciones bastante paupérrimas. Ella lo crió ahí arriba del piso del pasto, y ha nacido con una luxación en el brazo, producto de que la partera trató de sacarlo para que no muriera. Entonces se lo sacan a ella y dicen que lo van a cuidar las mismas guerrilleras. Pero esto dura muy poco tiempo, porque en realidad las guerrilleras tampoco están en situación de cuidar a un bebé. Entonces se lo dan a un campesino que vive con su familia en el poblado. Pero ella no lo ve más a ese hijo. Otro secuestrado. El primer rehén más chico del mundo. Entonces dice, estoy escribiéndole una carta a mi madre que sé que nunca la va a leer.
y las lágrimas casi no me dejan ver el papel. Madre, estoy acá, le dice, todavía no ha parido, le dice, estoy embarazada y mi hijo nacerá acá en la selva. Reza para que la Virgen lo proteja y cuídalo. Yo no sé si podré hacerlo. Mi vientre está muy hinchado y ya casi no bajo de la hamaca. Hoy vino Janet desde otro campamento, porque a la francesa la trasladaron al poco tiempo a otro campamento porque intervino Francia y Francia movió sus relaciones políticas, entonces la llevaron a otro lado. Hoy vino Janet desde otro campamento a traerme una ropa para el bebé hecha con retazos de remera que encontró. Nos abrazamos, quizás es la última vez que nos veamos. Entre ellas había habido como mucha distancia, porque en realidad cuando la secuestraron no habían llegado a hacerse amigas todavía, eran compañeras de trabajo. Claro. Entonces se conocían parcialmente. Y esta situación de tanta violencia, en vez de unirla, la separa más, ¿no? Por su distinto enfoque de la situación. Bueno, y ahora vamos a leer entonces la última hojita para poder pasar un poquito a lo que tenemos pensado. Enero del 2008. La transmisión de radio de esa noche nos pone a todos en vilo. Se habla de un próximo rescate, pero no dice a quiénes les tocará. Hace más de un año que no veo a mi niño, pero rezo porque está en buenas manos. Confío en Dios. No puedo escribir más, nos hacen salir del campamento sin llevar nada. Escondo estas hojas entre mi ropa y sigo a la columna que se interna en la selva. Hay un ruido de aspas y los loros en los árboles están silenciosos, no hay el bullicio de siempre. Aparece un helicóptero, desde arriba la selva es ahora un inmenso mar verde que cada vez se hace más pequeño y lejano. Yo estoy llorando por todos los 2190 días de mi vida que pasé en cautiverio y por toda la gente que todavía queda acá. Maravilloso. Yo quería cerrar con una parte del libro que a mí me impactó mucho porque dice, ¿sobre qué estás escribiendo? Le pregunta el periodista, que es el que le entrega la parte, los libros, o sea, estos escritos, digamos. ¿Sobre qué estás escribiendo?, le pregunta. No sé qué decirle. Aún no tengo claro si escribo una novela de lo sucedido a dos mujeres privadas de su libertad o un ensayo sobre el poder en América Latina. Lo miro y dudo antes de responder. Todavía no lo sé, respondo. Creo que en el fondo lo que quiero escribir es una historia de amor. Se me queda mirando como diciendo ¿qué? Sí, creo que el nudo de mi novela es definitivamente una historia de amor. Una historia vivida por dos mujeres muy diferentes que cada una de ellas resuelve a su modo, como la resolveríamos cualquiera de nosotros en condiciones extremas. Es un misterio cuya resolución no se puede aventurar sin estar en la misma situación. Esto es lo que yo pensaba en relación a, o sea, hay que estar en esa situación para poder hablar de lo que pasa en esa situación. Más allá de todo análisis psicoanalítico, psicológico, lo que fuera, hay que estar ahí y vivir esa realidad para poder hablar, ¿no? Son intentos de aproximación, de ponerse en el lugar del otro. Del otro, y hay un detalle muy interesante que no se dio prácticamente a conocer, que es que la francesa también solicitó permiso para estar con un guerrillero. Parece que con este. Pero como la avasallaron de tal forma, porque ella no era humilde, sino que le decían la burguesita, la señora, hasta cuando iba a la letrina le decían ¿dónde va a cagar la señora? Ahora en la letrina o en el pasto. Entonces la sometieron a mayor vejamen que a la otra y ella dio media vuelta y se fue sin el permiso. Entonces lo que ella tuvo con este guerrillero, con el cual ella también se había relacionado desde la mirada, fue un amor platónico. Se dejaban mensajes en el hueco de los árboles y cambiaban continuamente de lugar para que no los descubrieran. Y después de la liberación de ella se encontraron en Bogotá. Y entonces la periodista que pregunta, bueno, ¿y qué pasó entonces? Y lo que pasa siempre, la realidad. Ya cada uno había vuelto a su mundo, ¿no? Alterado, porque cuando volvieron realmente se encontraron con una sociedad que no los recibía bien, con una familia que había cambiado, con un gobierno que los había ignorado, porque incluso uno de los que estuvo secuestrado con ella, amigo de la francesa,
era legislador y nunca más le pagaron un sueldo mientras estuvo allá, así que la familia tuvo que salir a vender cosas y a ver cómo se mantenía, a pesar de que estaba secuestrado por algo privado de su libertad, ¿no es cierto? Y debiera haber seguido la familia teniendo su sueldo, que sería lo más lógico. Entonces todas estas situaciones no se amasan y se envuelven en esta realidad tan difícil, y por eso yo en la apertura dije que los derechos humanos y la mujer está todo relacionado. Y todo tiene que ver con la sensibilidad de la persona y volver a recuperar ese sentido común y ese criterio como personas, ¿no? Que es lo que parece que está faltando en la sociedad actual. Y los derechos humanos como todo esto que vos mencionabas y poco más, y no sé, y uno mira permanentemente, ve en los noticieros en la vida lo que pasa en Grecia cuando llegan las embarcaciones y la gente que muere en el camino, y lo que pasa en México cuando quieren atravesar la frontera, y lo que pasa en Cuba con los balseros, digamos, lo que pasa en Argentina, lo que pasa, y un poco todo esto también relacionado con la cercanía del 24 de marzo también, justamente y en parte cuando vos decías esto de la similitud de los procesos latinoamericanos tan enraizados y con tanta cuestión en común, ¿no? En común. Hay una cosa que me pareció muy importante que dijiste en esta charla, y que tiene que ver con el hecho de que hay que pensar en esa situación, en cómo se solucionaría, y juntarnos entre todos. Y juntarnos entre todos es una cosa bastante difícil y muy fácil. Porque el hecho de que estemos todos separados es por cómo nos vienen prácticamente trabajando. Exacto. Y estamos separados. Decimos, uy, pobre mujer, uy, pobre hombre, uy, pobre éxito. Pero estamos a punto, por todas las situaciones que se van viviendo y que son graves, de empezar a unirnos. Y eso lo tiene el libro. El libro tiene una cosa marcada que es fenomenal. Son 100 páginas nada más, pero esas 100 páginas, cuando uno termina de leerlas, traen un montón de cosas que no las dice ella, pero que sí las piensa. Así que es fabuloso. Bueno, esto es lo que me parece más fantástico, ¿no? Cuando realmente uno termina un libro, está tan incompleto ese libro. Porque en realidad se va completando con todo esto, se va completando con la mirada de cada uno, con el sentimiento de cada uno, con la visión, con lo que le pasó en la vida, con la historia. Y entonces a mí me parece magnífico el encuentro, y me parece magnífico que podamos conversarlo, porque es como que mi libro creció, ya no tiene más 100 páginas, tiene 1500, qué sé yo. O más. Porque si realmente ha producido en esta gente conocida y querida mía, que están los amigos, están los compañeros de trabajo, está mi familia, yo digo, ha producido esto que me vienen devolviendo, bueno, realmente es de una gran satisfacción, ¿no? Es de una gran alegría. Merecido. Vamos a invitar a Mario, al otro Mario, porque hoy tenemos dos Marios. Gracias. Nos damos el gusto de tener dos Marios. ¿Puedo? ¿Cómo no, Mario? Mientras escuchaba, mientras me cambiaba y escuchaba un poquito y después pude incorporarme, pensaba, estamos prisioneros carceleros. Ah, qué gran verdad. Sí. Y vos fíjate la conexión. Y cuando vos decías que el libro en realidad no tiene 100 páginas, sino tiene 1500, tendrá 1500 en función de cada uno de nosotros. Decía, a mí me encanta, yo no como escritor no fui a la universidad a estudiar letras, ni fui a un taller literario. Y tampoco, y siempre procuré no leer ningún libro que aconsejara acerca de cómo escribir. Pero un día sin querer, abro un pequeño artículo de Theodore Sturgeon, gran cuentista gran. Y él decía que cuando nosotros escribimos, en realidad tenemos que nosotros pensar hasta el color de la pared del lugar donde estamos, cómo está vestido el otro, el color de los ojos del otro, si es de día, si es de noche. Y no importa que lo pongamos en el libro, está.
y la persona lo recibe. Entonces lo vamos a recibir en función de nuestra propia ecuación. Y eso es lo fantástico de la literatura y la maravilla de ser escritor, aunque como nunca me gusta tirar la biblioteca encima, pero Borges, a quien también admiro como escritor, a lo mejor no como pensaba, pero sí como escritor, él decía, cuando le preguntaban, ¿se lee? Dice, no, me da miedo. ¿No? Y a mí mi libro no lo leo porque me da miedo. Está buenísimo. Te felicito. Te felicito. El mejor de los éxitos. Eso es una criatura que ya no escucha. El que está hablando, que no lo presenté porque lo pensaba presentar acá con su compañera, es Mario Herreros, un amigo, escritor y tanguero. Mirá cuántas conexiones. Escritor, tanguero, músico, y su compañera Mirta Mar. La señora Mirta. La señora Mirta Mar. Así que gracias. No, gracias. por favor, cuando me preguntan si soy contador, yo digo, nadie es perfecto. De historias, de historias. No, no soy contador público. Sí, pero digo de historias. Algún defecto hay que tener.